Bueno, pues muy buenos días a todos. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes y les agradezco mucho el honor de dialogar con ustedes para reiterarles mi admiración por su tenacidad, por su inteligencia, por ese trabajo constante que justamente un poco de eso vamos a hablar, el trabajo comunitario constante que creo que coincidimos en que es la única forma de asegurar que la voluntad popular sea respetada. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso, justamente de una pedagogía que nos forme en la convicción de que la comunidad es la única fuerza que puede imponer razonablemente el bienestar de los pueblos. De eso vamos a hablar, pero quisiera hacer algo realmente muy sencillo porque creo que se están haciendo tantas experiencias de pedagogía libertaria, de pedagogía comunitaria en el mundo y en México, que lo mejor que uno puede hacer es transmitir un poco, es compartir un poco lo que están haciendo nuestros compañeros en otros países y en México, y que a partir de ahí podamos decir, bueno, pues podemos poner nuestro granito de arena para formarnos de otra manera, que no sea la obediencia, el autoritarismo, para desarrollar más bien en los jóvenes y en los niños un pensamiento libertario y un compromiso, una responsabilidad para la comunidad a la cual pertenecen. De eso vamos a hablar. Y entonces yo les voy a platicar un poco fundamentalmente de tres experiencias en México, y a partir de eso podemos hablar un poco de otras en otras latitudes. Les voy a hablar de la pedagogía libertaria que están poniendo en práctica ya desde hace tiempo nuestros compañeros de Oaxaca, de la sección 22, a través del Plan de Transformación de la Educación de Oaxaca, también del movimiento de los compañeros de Michoacán, el movimiento que se llama Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán, y también del sistema educativo zapatista. De esas tres experiencias, y a partir de ahí podemos platicar un poco sobre el contexto en el cual se desarrollan. Hay otras experiencias que hoy tal vez no nos dé el tiempo para hablar, pero que en otro momento creo que podemos hacerlo con mucho más amplitud y con otros compañeros que tienen contacto con ellas. Me refiero, por ejemplo, a las alternativas de educación popular, de escuelas populares comunitarias, del movimiento de los Sin Tierra en Brasil, que no es solamente un movimiento por la reivindicación de que les devuelvan las tierras que les han arrebatado, sino es todo un proyecto de construcción de comunidades. Y uno de los aspectos fundamentales para ellos es hacer escuelas comunitarias que no estén sujetas al autoritarismo del Estado. Es esa experiencia, es la experiencia que puso en práctica durante un tiempo el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador, es desde luego la educación en Cuba y otras experiencias de las cuales hablaremos. Bien, entonces voy a empezar por decirles alguna frase que dice una investigadora y profesora boliviana, en donde también se están experimentando, como en Ecuador, otras alternativas. Dice ella, la escuela se desarrolla en la comunidad y la función de la escuela es lograr la participación de las comunidades en la planificación efectiva y organizada de la gestión escolar. Esta frase me gustó mucho porque además por una de esas coincidencias un poco extrañas, en la Normal Superior donde trabajo,
hace unos días, apenas 2 días, 3 días, acabamos de hacer un proceso de selección de compañeros que trabajan en otras escuelas normales, profesores, y que van a hacer una maestría con nosotros. Y uno de los compañeros a los que me correspondió entrevistar, ellos ya son profesores de normales, me decía, yo le preguntaba, ¿cuál es tu punto de vista respecto a lo que no estamos haciendo como escuelas normales de la Ciudad de México? Y me dice, lo que no estamos haciendo bien y nos hacemos muy poquito es volcarnos a la comunidad, a darnos cuenta de que el lugar donde estamos, por el lugar donde estamos nos corresponde una responsabilidad, en este caso se refiere a Azcapotzalco, donde estamos. Se nos corresponde establecer vínculos, agradecer a la comunidad mediante servicios educativos que nos permita estar aquí, porque una cosa es que el Estado haya construido la escuela aquí y otra que nos ganemos un lugar en la comunidad. Y creo que tiene toda la razón. Entonces, ¿cuál es la idea de los proyectos? La idea común de los proyectos en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, también con las escuelas altamiranistas, escuelas con la inspiración del gran Ignacio Altamirano, en Chiapas, desde luego. Es no la obediencia, sino la colaboración, la solidaridad, la creatividad y entender que somos distintos, pero que nos podemos entender, que podemos comprender nuestros diferentes puntos de vista. ¿Y por qué lo digo? Todos sabemos que este gobierno, bueno, desde el anterior, pero este sobre todo, ha impuesto por la fuerza bruta inclusive de los golpes y del ejército y de la Policía Federal, esto que llama reforma educativa. El discurso dice, en el modelo educativo 2017, discurso de Nuño, es que pues sí, hubo episodios importantes en la historia de la educación pública en México en el siglo XX, episodios que se vivieron, dice el texto de la SEP, con Vasconcelos y con Torres Bodet. Pero ahora dice eso fue importante, fue necesario, pero ahora hay que cambiar. Hay un problema en el análisis, que si nos referimos al periodo de Vasconcelos, como sabemos, que en efecto fue una gran revolución educativa después de la Revolución Mexicana, después del Congreso Constituyente, el pueblo mexicano hizo una proeza educativa, la Escuela Rural Mexicana. Es decir, extender la letra a las comunidades más apartadas. Y si bien es cierto que Vasconcelos fue un gran dirigente, esa fue una tarea fundamental para él, si bien es cierto, esto jamás hubiera sido posible sin los maestros rurales y sin los campesinos que le brindaban al maestro una casa donde vivir, un saloncito en el comisariado ejidal, en la casa del pueblo donde se podía dar clases porque no había edificios escolares, y que le llevaban tortillas y frijoles para que el maestro comiera. Sin eso, la hazaña de la Escuela Rural Mexicana, la extensión del alfabeto, que fue calificada por la UNESCO como la hazaña pedagógica del siglo XX en el mundo, sin eso no hubiera sido posible. Sin la vinculación de nuestros compañeros a las comunidades, sin la lucha conjunta por la tierra con los agraristas y por la educación con los maestros juntos, incluso antes de la creación del CENTE, de este aparato oficial al que nos afilian forzosamente, existieron sindicatos unidos de agraristas y maestros, que Ávila Camacho se encargó de disolver a nombre de un gran sindicato que representaría, etcétera, etcétera. Entonces, cuando planteamos que hay que volcarnos a la comunidad, como dice mi compañero, simplemente lo que tenemos que hacer
es retomar la tradición de la escuela rural mexicana, retomar los hilos, porque en el curso, sobre todo de las reformas neoliberales y de esta última con mayor razón, lo que se hace es tratar, lo que hace el Estado es tratar de desvincular a la escuela de la comunidad. Bardas cada vez más altas, arriba hay que poner alambre de púas para que no entren los de afuera, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto que en el discurso ahora se habla mucho de autonomía de gestión, de consejo de escolares de participación social, en la práctica seguimos con un ejercicio de la gestión muy autoritario en el que, pues sí, tú, director, puedes tener muchas iniciativas, qué interesante, pero aquí haces lo que te dice el jefe de sector, el inspector, el secretario, el subsecretario, etcétera. Entonces decimos, bueno, pues vamos a tomarles la palabra y los compañeros de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, no han esperado a que hubiera el modelo educativo, ellos empezaron desde antes. Entonces voy a hablar un poquito de lo que han hecho los compañeros. Voy a empezar con Oaxaca y después un poquito con Michoacán y luego pues quisiera más bien que platicáramos, porque creo que no, la idea, lo importante no es lo que uno pueda decir aquí enfrente, sino cómo le hacemos todos para que la educación realmente prepare hombres y mujeres dignos, sabios, con conocimientos para manejar este país, que creo que es lo fundamental. Entonces, lo primero, antes de describir un poco lo que hacen los compañeros, quisiera plantearles una idea, solo para que ustedes después podamos platicar y pues podamos decir si estamos o no de acuerdo con la idea que les voy a proponer como base. La idea es esta: preguntarnos para qué queremos escuelas en cualquier sociedad. Y siempre he dicho que del modelo de nación que queramos construir depende la respuesta, porque si queremos una nación en la cual sus connacionales manejen, por ejemplo, los litorales mexicanos, que somos el quinto país biodiverso del mundo, cómo manejar los litorales mexicanos, que son parte de en donde reside gran parte de la biodiversidad de México, cómo manejar los bosques, las aguas, las montañas, todo eso y todos los que viven ahí, todos los animales que ahí vivimos, humanos y no humanos. Por ejemplo, nosotros somos uno de los países del mundo con litorales de mayor extensión, 2 millones de kilómetros de litorales. De los dos lados tenemos litorales para el océano, para el Pacífico y el Atlántico, y tenemos un mar interno, el Mar de Cortés, que es de las zonas del planeta de mucho mayor diversidad. Pero ¿cómo la conservamos y cómo la acrecentamos? Pues necesitamos biólogos generales, biólogos marinos, geofísicos, como por ejemplo, o de otra manera, manejamos la riqueza petrolera del Golfo de México que compartimos con los Estados Unidos y con Cuba, de tal manera que para los tres pueblos la riqueza petrolera sea una fuente de bienestar, como lo fue en México hasta antes de la reforma energética, y no se la acaben las transnacionales en pocos años importándoles un cacahuate. ¿Para quién son los ingresos? Bueno, pues necesitamos geofísicos, geólogos, ingenieros petroleros, etcétera, expertos en derecho internacional, porque es una zona que compartimos 3 países, cómo hacemos acuerdos, etcétera. Es decir, cómo los habitantes de un país se apoderan de la riqueza que tienen,
Bueno, hay varias condiciones, pero una de ellas es, por supuesto, pues que tengamos geofísicos, geólogos, biólogos, pedagogos, ingenieros, etcétera. En el Pico de Orizaba, en el volcán Pico de Orizaba, una parte muy arriba, hay una comunidad internacional en la cual están incluidos astrónomos mexicanos que está reproduciendo las condiciones de habitación, las condiciones, del planeta Marte para experimentar si la vida es posible o no. Es uno de los muchos proyectos sobre la vida en Marte que se están haciendo a nivel internacional. Uno de ellos es en el Pico de Orizaba, donde previeron que era posible reproducir un ambiente como el de Marte, y lo están haciendo. Entre los que están allí están varios astrónomos mexicanos del Instituto de Investigaciones en Astronomía de la UNAM, y por supuesto que para estar allí se necesita ser un gran astrónomo. Bueno, pero eso ¿cómo empieza? ¿Cómo formamos grandes astrónomos, grandes biólogos, etcétera? Empieza en la educación básica, enseñando a leer, a escribir, aritmética, álgebra, etcétera. Sin eso no podemos aprender cálculo diferencial, integral, matemáticas complejas, etcétera, etcétera, o lo que queramos. Entonces, ¿cuál es la función de las escuelas? Pues hacer que los estudiantes accedan al conocimiento, no tenerlos entretenidos, controlados, haciéndolos objeto de exclusión si no llevan la calceta blanca, si no llevan el pelo de tal forma, si se ponen aretes, todo eso no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es que accedan al conocimiento para que después sean ingenieros, choferes, radiotécnicos, bailarines o lo que quieran. Sin el conocimiento nada es posible. Entonces, ¿por qué lo decimos? Pues porque ahora es más importante, por ejemplo, para la SEP, que el maestro entregue 20 informes administrativos aunque no dé clase, aunque no enseñe. Es muy importante que pues se simule que salimos bien en los exámenes de PISA, y entonces claro, eso se presta a muchas manipulaciones en lugar de hacer el énfasis en el aprendizaje. Bueno, y entonces si estamos de acuerdo en que las escuelas son para acceder al conocimiento, entonces podremos apreciar lo que hacen nuestros compañeros de Oaxaca. Voy a hablar de Oaxaca un poquito. Le agradecería por ahí a Toño, algún compañero que me detengan cuando ya me esté pasando mucho de la raya de tiempo. Bueno, esta es la portada de un documento que por supuesto podemos compartir con quien quiera por correo. Es un documento que publica el Colectivo Estatal Pedagógico y de Acompañamiento del Programa de Transformación del Estado de Oaxaca. Entonces, este es un colectivo en el cual participan compañeros de la sección 22, pero que también se hizo en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado de Oaxaca, es decir, con el IEPO, con el Instituto de Educación de los Pueblos de Oaxaca, en el gobierno de Gabino Cue. Es importante porque también está el mito de que, bueno, los de Oaxaca, pues que no trabajan o que, y además, pues ahí se la pasan de holgazanes en la Ciudad de México, etcétera, y no hacen nada serio, han de ser unos flojos y ya saben, ¿no? Pero no. Hay iniciativas que se han hecho conjuntamente con el gobierno de Oaxaca, y eso no quiere decir que hagamos un elogio de Cue, ni de mucho menos de Ulises, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, hay acuerdos, es decir, hay manera de entenderse a pesar de lo distintos. Y creo que lo que está aquí es importante. Dicen los compañeros en la presentación de este cuaderno de trabajo: las políticas educativas actuales se han construido bajo una visión homogénea
estandarizada, sustentadas bajo el espejismo de la competitividad y el progreso, generando una visión individualista que destruye el entramado social y violenta la dignidad humana sin considerar la diversidad cultural, económica, climática y orográfica del país. Entonces ellos, en coordinación con el IEPO, desarrollan un proyecto en el cual dicen, bueno, tenemos que plantear una educación distinta que permita caminar, como en una famosa frase de Freire, hacia la utopía, hacia un proyecto de emancipación cultural de nuestros pueblos. Y para ello, dicen, hay que escuchar a los profesores, cosa que por supuesto no ha hecho la SEP. La SEP dice, esto es lo bueno y obedece y etcétera. Yo digo que tienes autonomía de gestión, pero tienes que repetir lo que yo digo. Entonces dice, hay que escuchar a los profesores. ¿Por qué? Primero porque hay que atribuirles su responsabilidad. O sea, los compañeros de Oaxaca no dicen, el profesor es lo máximo, lo ideal. Dicen, no. Si quieres cumplir tu tarea, tienes que asumir tu responsabilidad. Y una forma de que todos asumamos cualquier responsabilidad en cualquier ámbito de la vida es que, ok, tú dices que así se debe enseñar, bueno, tú eres corresponsable. Porque si yo te digo nada más obedece, pues puedes simular. Bueno, voy a simular que entrego los informes aunque no haya hecho nada. Pero si tú dices, no, yo he hecho esto y yo propongo esto, tú eres también corresponsable junto conmigo y junto con los demás. Por eso dice, los profesores tienen la responsabilidad concreta de construir su voz narrativa en la práctica de la pedagogía. Necesitan ser conscientes de cómo la historia es representada no solo en sus propias voces, sino en las voces de los estudiantes. Es decir, nos están diciendo que hay que oír a los profesores, pero que los profesores también tenemos que escuchar a nuestros estudiantes, escuchar a los padres, es decir, que todos nos escuchemos. Y entonces dice, tenemos que caminar hacia nuevas perspectivas de construcción a partir de un discurso crítico, tanto de los estudiantes, los trabajadores de la educación, en el cual están incluidos también nuestros compañeros que barren la escuela, que hacen los oficios, las compañeras secretarias, también son parte de la comunidad escolar. Trabajadores y las comunidades en sus distintos y propios contextos. Eso dicen, y entonces, ¿qué han hecho? Dicen ellos, primero, el documento que está, el plan que estamos haciendo, se propone enseñar, es decir, que los alumnos efectivamente sepan, no que simulemos y les pongamos 10 si no saben nada, sino que realmente sepan, porque esa generación es la que va a tomar en sus manos el país. Entonces necesita ser un buen albañil, un buen ingeniero, un buen médico, un buen biólogo, un buen astrónomo. Entonces, no a la simulación, realmente enseñar. Pero, dice, para eso necesitamos también formar a los maestros. Y ese es otro de los ejes, formar maestros sabios, maestros que sepan, no que simulen. Y lo digo también porque la voz populi de la televisión es claro, pues hay bola de flojos que vienen aquí a hacer el plantón, seguro que ni saben nada. Yo les invito, hay mucho trabajo que está puesto ya, subido a la red, para conocer los diferentes proyectos que están llevando a cabo, junto con papás y con niños, proyectos de trabajo en las que se trabaja la parcela, en la que se se desarrollan y se promueven nuevas especies vegetales, se reforesta, se rescata la poesía popular, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de proyectos que están haciendo los maestros.
y que además están aprendiendo juntos en talleres que organizan, no que vaya el fulanito de la Secretaría de Educación a decirles qué van a hacer, sino ellos están haciendo muchos talleres, dice, para que desarrollemos proyectos en los que al mismo tiempo se aprenda aquí en la escuela, pero la comunidad resulte beneficiada. Hay algunos proyectos similares que se están haciendo en la Ciudad de México, después les hablo un poquito de ellos, en algunas secundarias técnicas, que es importante conocerlos, pero bueno, ese es el planteamiento. Y luego, dicen ellos, la idea es que el plan de transformación de la educación en Oaxaca tome en cuenta nuestra diversidad cultural. Oaxaca, como sabemos, junto con Chiapas, son de las dos entidades donde hay mayor variedad lingüística en el país. Si son 68 lenguas que se hablan en México, entre Oaxaca y Chiapas hablan más de la mitad de esas lenguas. Entonces dicen, no podemos aceptar algo como que les diga, todos tenemos que aprender inglés. Ok, hay que aprender inglés, pero hay que aprender zapoteca, pero hay que aprender mixteco, etcétera. Y entonces la idea es conjuntar proyectos. Por ejemplo, en el Juchitán, en el Istmo, hay una serie de proyectos que han promovido el pintor Francisco Toledo y personas cercanas a él a través del Instituto de Artes de Oaxaca, su hija, que es poeta, Natalia, y mucha gente para reenseñar el zapoteco, para que se escriba en zapoteco, para que a ningún niño le dé vergüenza hablar en zapoteco, que además es una lengua dificilísima. Entonces, para que se escuche la música, y entonces muchos artistas están colaborando para que se reinstaure el zapoteco, porque como dicen ellos, no solamente es que se conserven esas lenguas, sino que se desarrollen, se amplifiquen, sean vehículos de entendimiento. Y, por ejemplo, hay traducciones que se han hecho de literatura universal, de Shakespeare, etcétera, al zapoteco, ya están. Y junto con eso, pues la reivindicación de la cultura, de las formas de ver. Mientras aquí estamos todavía luchando, por ejemplo, porque se reconozcan los derechos que tienen las personas con orientación sexual distinta de los heterosexuales, pues allá hace muchísimo tiempo que en la sociedad del Istmo los mushes, es decir, los homosexuales, tienen un gran aprecio social, son respetadísimos. No solamente no son excluidos, son respetadísimos. Ahora que fue el sismo, un grupo grande de mushes que además son chefs, pusieron cocinas comunitarias, vinieron de Nueva York o de donde están viviendo y poniendo sus restaurantes a poner las cocinas al servicio de quienes se quedaron sin casa. Y eso tenemos que aprenderlo para romper los estúpidos prejuicios en los que hemos sido formados y que nos dividen. Bueno, entonces, dicen ellos, el plan de transformación de la educación en Oaxaca se manifiesta por el amor a la vida y la dignidad humana, el respeto a la naturaleza, la diversidad cultural y étnica, la solidaridad, la ayuda mutua, como la que les comentaba de los mushes, el trabajo en comunidad y la paz. Se manifiesta, fíjense, también para los que dicen una bola de chismes, se manifiesta a favor de la formación y profesionalización permanente de los trabajadores de la educación, así como de la evaluación de los docentes. Aquí lo están diciendo para los que dicen, bola de flojos, lo que quieren es que nadie los evalúe y sigan ahí cobrando y sus privilegios, etcétera. Como para los estudiantes y todos los agentes involucrados. El plan es una propuesta teórica y práctica que hemos construido los trabajadores de la sección 22 en Oaxaca. No está acabado ni lo estará nunca porque el conocimiento avanza y hay que seguir entonces refrescando el plan.
Y dice, si bien priorizamos a la escuela como el escenario donde se construye el proyecto educativo, se reflexiona de manera holística por todos los, de la situación de todos los actores educativos, en los cuales están, por supuesto, los papás. Y dice, y reflexionamos sobre nuestra existencia como principio de libertad. Todos tenemos que ser libres desde la raíz misma de la historia de nuestros pueblos. Bueno, sería muy largo hablar de esto, no hay como leerlo y estar en contacto con lo que han hecho, de verdad. Voy a hablar un poquito de Michoacán y luego de Chiapas para no cansarlos mucho y podemos comentar, podemos hacer algunos comentarios, reflexiones juntos. Bueno, en Michoacán hay una comisión en la sección 18 que se llama de gestión educativa. Esta comisión ha estado encargada de poner al día varios programas, se han hecho ya varios programas en Michoacán de modificación de la educación. Michoacán es también, como sabemos, una tierra de gran riqueza cultural. Y entonces, bueno, dicen, ¿de qué se trata con este programa de educación y cultura en Michoacán? Quiero decirles que ellos han publicado varios libros de texto que tienen una visión distinta, que sobre todo tratan de vincular al niño con su comunidad, de que aprecie lo que ahí se hace, lo que ahí se come, cómo se viste uno, cuáles son nuestras costumbres, etcétera. Y entonces dicen los compañeros michoacanos que hace muchos años empezaron a tener un plan de modificación de la educación. Empezaron con algo que se llamó Proyecto Integral de Educación y Cultura. Dice, ahí planteábamos un proyecto de escuela mexicana democrática y popular de nuevo tipo, que parta de la refundación de la vida en la escuela. Después hicimos un programa que se llamó Programa de Transformaciones Educativas Inmediatas, que fue durante el periodo en que era gobernador Leonel Godoy. Y dice, sin embargo, ahora hemos cambiado, hemos estado revisando, y dice, y el nuevo sistema educativo que estamos estructurando dentro del sistema oficial, pero digamos desde dentro, debe sostener su carácter único nacional. O sea, ellos no dicen, pues así hacemos nuestro sistema en Michoacán y no nos importa lo que pasa en el país. Dicen, no, queremos engarzarnos y no, tampoco podemos romper con la SEP, ni mucho menos, ¿no? Dice, estamos reivindicando el carácter nacional de la educación, un carácter que defienda, que garantice la unidad de México, la unidad de los mexicanos, la soberanía y la identidad nacional, que tenga sí centralidad, pero que esta centralidad sea colectiva y democrática, se escuche a todos, que trabaje bajo el principio de mandar obedeciendo, como dicen los chiapanecos, con una administración pedagógica sana y con un perfil pedagógico, o sea, para que no entre gente como Nuño, que no tiene ninguna idea de la educación, y financiamiento suficiente. ¿Por qué dicen, ellos insisten en el financiamiento suficiente? Porque solamente si tomamos el balance del gobierno de Peña, año con año se ha venido reduciendo el presupuesto de educación, cultura y ciencia. Año con año, o sea, no es un accidente, no es algo que pues ni modo, a la otra corregimos, no. Están haciendo las cosas, como dice el compañero Toño, muy bien para sus fines. La cosa es cómo nos organizamos para los nuestros, ¿no? Y luego dice, ¿qué clase de ser humano queremos formar? Que eso es lo fundamental en un sistema educativo. Dice, queremos formar un ser humano físicamente sano, que además sea constructor de relaciones igualitarias con sus semejantes y con su medio ambiente. Esto ya está sobre otra lógica. Generalmente todos nosotros fuimos educados en que pues nosotros somos así como superiores, pero ese perrito que va ahí, bueno, pues está bien, pero está bonito, pero no es igual. ¿Cómo va a ser igual, no? No, la concepción de los maestros de Michoacán, que yo creo que
empieza a abrirse paso poco a poco en mucha gente y que proviene de nuestras tradiciones originarias de nuestros pueblos, es que es tan importante ese árbol como yo, el perro como yo, el gato, la gallina, el río, somos tan importantes porque formamos una red. Y sin el río, pues yo podré ser muy inteligente, pero no vivo sin el río. Y entonces dice, también queremos formar un ser humano laborioso y habituado al trabajo colectivo, desalienado y con actitud científica. Sí, para que no nos creamos que lo que dice la tele o porque no creamos, yo hice un pequeño trabajo que luego les comparto sobre toda esa mentira que dijeron de que los trabajadores del ESME habían provocado explosiones en las fosas del centro histórico. Eso no soporta el menor análisis científico, pero la gente se lo cree porque en las escuelas no les enseñamos ciencia o les enseñamos ciencia desvinculada de la realidad. Apréndete la fórmula, etcétera, pero no te explico que es imposible que alguien sin equipamiento adecuado pueda entrar a una fosa húmeda y con un transformador que tiene 23,000 volts. Eso es imposible. Entonces, para eso necesitamos una educación científica, un espíritu científico para que no creamos esas mentiras, por supuesto, malintencionadas. Luego dice, necesitamos un ser humano con un desarrollo lingüístico integral, conocedor de la lengua nacional, o sea, de la lengua vehicular, el español, el desarrollo histórico de las lenguas originarias y cómo la lengua significa, cada lengua significa una manera de entender la vida y el mundo, no nada más es una forma de comunicar. Así decía un compañero maestro de la normal superior, el maestro Corona Merfín en los años 40. Dice, bueno, además queremos un ser humano ético e inteligente, que sea afectivo y sensible y por lo tanto que sea sabio. Necesitamos que la escuela enseñe, no que estemos entreteniéndolos, ni reportándolos, ni haciendo que, bueno, traigan el uniforme más bonito del mundo, pero no sepan absolutamente nada. Y entonces dicen, ¿cómo hacemos eso? Construyendo comunidad, dicen ellos. La comunidad construye la soberanía alimentaria, construye la salud, construye la defensa del territorio. Y bueno, que lo digan los michoacanos que invadidos por consumos ilegales o que el puerto de las truchas se entrega a los japoneses o a los gringos, uno de los puertos más importantes de todo el litoral del Pacífico del mundo, construido por ingenieros mexicanos formados en las instituciones públicas. Bueno, Salinas de Gortari se los regala. Una maravilla técnica que es el puerto de las truchas, construido, diseñado, operado junto con la siderurgia y todo por ingenieros, por trabajadores mexicanos formados en la escuela pública. Bueno, pues ahora es propiedad de los italianos, de los gringos, de los chinos, etcétera, etcétera. Entonces dicen ellos, no, bueno, es que tenemos que construir comunidad para construir soberanía. Y claro, uno a veces piensa, híjole, pero ¿de qué sirve que nos organicemos aquí en mi colonia? Creo que todos que vivimos en alguna comunidad en la Ciudad de México decimos, híjole, pero ¿cómo le hacemos para que dejemos de pensar en que yo cierro la puerta de mi casa y lo demás no me importa, sino que adquiramos un sentido de comunidad? Y luego uno piensa, bueno, y a lo mejor sí, aquí en Tlatelolco, yo vivo en Tlatelolco, pues como para qué sirve que nos forjemos, pero sí sirve. Creo que todos, bueno, el ejemplo de ustedes es paradigmático, diría yo. Tengo una gran admiración por ustedes, por todo ese trabajo, reitero. Y entonces puede que nos parezca pequeño, pero construir comunidad vale, porque además creo que en la perspectiva política general, híjole, decimos, bueno, sí, me decanto por esta opción, pero híjole, no estoy de acuerdo. Sí, pero lo único que puede garantizar que podamos influir como ciudadanos es que forjemos grupos y comunidades y que las multipliquemos
estas comunidades en todas partes, bueno, como ustedes lo están haciendo en Puebla, en otros lugares, en fin. Y entonces la orientación central de los compañeros de Michoacán dice, es esta, que haya una participación comunitaria colectiva en las relaciones sociales como parte de una ciudadanía educada y comprometida con el conocimiento pormenorizado y la solución de los problemas sociales. Entonces, como ven, pues es otra manera de ver las cosas y no se queda en palabrería, hay trabajo y creo que a lo mejor, ojalá que un día podamos invitar a los compañeros de Michoacán, de Oaxaca, etcétera, aquí, creo que sería muy interesante. Y bueno, les decía, voy a hablar un poquito de Chiapas. Como sabemos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, después de la primera etapa, cuando ya hizo el acuerdo, los acuerdos de San Andrés, que no ha cumplido el Estado mexicano, sin embargo, decidió yo digo sabiamente, de poner las armas y constituirse como un movimiento social, ¿no? De construcción de comunidades. Entonces, los caracoles zapatistas, las comunidades zapatistas desarrollan una serie de proyectos sociales muy importantes con ayuda de muchísima gente de aquí, de México y de otros lugares. Y uno de ellos es el sistema educativo zapatista, la serie de escuelas, el conjunto de escuelas que tienen los zapatistas en varias comunidades. Personalmente conozco Oventic, donde está la secundaria de Oventic, y es desde luego una organización distinta. Les cuento así muy rápido. Oventic en Oventic hay un grandísimo terreno en el bosque, ellos están en los altos, en esta parte de los altos, un grandísimo terreno cercado con madera, todo está construido con la madera de ahí mismo, en un proyecto sustentable porque ellos vuelven a recuperar el bosque, no es talar y ya, ¿no? Sino es cultivar, cortar y poner nuevos árboles, bueno, todo está construido con madera. ¿En qué consiste este lugar donde está la secundaria de Oventic? Pues que no es solo la escuela, es un gran predio cercado con madera en donde hay una tienda con cosas básicas para la comunidad, una farmacia y consultorio de medicina tradicional, un teatro al aire libre, es un teatro, simplemente tiene una carpa parecida a esta, pero de madera, y tiene bancas de madera comunes, es un gran teatro, grandísimo, y tiene además ya después las instalaciones de la escuela. La escuela es un internado, los niños que van allí viven, porque claro, viven en comunidades muy distantes y alejadas. Es decir, para resolver el asunto de que el niño no viene a la escuela porque tiene que caminar 2 días, pues es un internado. Entonces, allí viven bajo normas muy estrictas, muy disciplinadas. Allí nadie va a echar a perder nada, no va a tirar la comida, va a respetar a sus compañeros. Las normas son absolutamente estrictas para ellos, para los maestros y todos los que trabajan allí y para los visitantes. Nosotros los visitantes, yo fui con un grupo de la Normal Superior, tuvimos que aceptar un reglamento muy estricto de que, por supuesto, ni se te vaya a ocurrir meter una cerveza. Por supuesto, tienes que tratar con absoluto respeto a todo el mundo y hacer lo que te digan. Y eso está muy bien, me parece. Bueno, está el internado, están las aulas y está una biblioteca que ya quisiéramos en muchos lugares, enorme, que tiene donaciones de muchísima gente de aquí y de otros países, y allí viven, y bueno, tiene las canchas de básquetbol y todo eso, allí viven. O sea, es un complejo en que la escuela está inserta. Ahora bien, en el sentido pedagógico, ellos dicen, el sistema educativo zapatista no va a usar ni los libros de texto oficiales, porque allí no estamos, allí nos ignoran, allí nos menosprecian, y si acaso, bueno, nos mencionan como una curiosidad, que bueno, qué bonito, hay que respetarlos, ¿no?
No, dicen, en esa historia no estamos, por lo tanto, no usamos los libros de la SEP, no queremos el registro de la SEP y no queremos los maestros formados en las escuelas de la SEP. Ellos forman sus maestros. Que a lo mejor nos parece mal a los que estamos en normales, dice uno, no, bueno, pero no todos somos así, ¿no? Bueno, pero hay que abrirse a la discusión y a la crítica. Y me parece bien. Y entonces, pues forman sus maestros, los maestros van a las comunidades cercanas para así dar un buen servicio. Y bueno, me parece excelente. Les cuento la de Oventic, pero hay muchas escuelas. Están haciendo sus materiales, como seguramente ustedes sabrán, tienen colaboración también de muchos artistas, que entonces en el muro de la escuela pues hay un mural de un pintor italiano, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el movimiento zapatista tiene una gran cantidad de simpatizantes en todo el mundo y que por supuesto tienen toda la razón y en ese sentido personalmente creo que es muy interesante que haya una candidata que intente plantear la voz de los pueblos, independientemente de que nuestro voto vaya en otro sentido. Creo que es muy importante reivindicar el derecho que ellos tienen a hacerse escuchar, ¿no? Entonces, bueno, yo lo voy a dejar aquí porque les digo, no quiero cansarlos. Y bueno, solamente agrego que yo le había dicho a Toño que el día de hoy me hubiera gustado venir con el maestro Samuel Cielo, que no sé si recuerdan que en alguna ocasión estuvimos los dos, que él es investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Antes trabajó en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y en la Normal Superior. Pero bueno, cuando yo le dije, oye Toño, oye Samuel, fíjate que nos están invitando, me dijo, ¿qué crees? Ya le dije cuál era el tema y me dijo, ¿qué crees? Pues justamente estoy en eso, pero lo que pasa es que ya solicité el año sabático y me voy justamente a convivir con compañeros que en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, están haciendo pedagogía libertaria. Los compañeros del Movimiento Trabajadores Sin Tierra, que sí, están luchando por la tierra, pero al mismo tiempo con sus escuelas comunitarias. Y dice, y bueno, sí podré hablar mucho de eso, me encanta, porque para eso voy a dedicar el sabático, pero será cuando yo regrese, ¿no? Porque va a estar haciendo estancias en esos países, cosa que me parece muy bien y bueno, pues si nos dan oportunidad, pues le diré cuando regrese que venga con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Buenos días, ¿verdad? Aunque sea nublado, buenos días, compañeros. Con el permiso de la asamblea, me voy a dirigir al tema de la maestra. Nos conocemos con la maestra. Solo voy a hablar de 3 cosas rapidísimo. Miren, donde me consta en Oaxaca, por ejemplo, las escuelas, ¿cómo se llaman? Hay maestros que tienen 4 grados, y si no, 5 grados, ¿sí? Entonces ellos verán cómo le hacen, pero dan clase y van a trabajar sábado y domingo. Y pues aquí le llaman que son flojos, son holgazanes, pero la verdad que trabajar con 5 grupos no es cualquier cosa. Y la maestra lo sabe, ¿no? Que sí, trabajan y los niños están muy bien preparados. Además, otra cosa de los maestros, hablan o son bilingües, hablan el idioma de la comunidad y hablan español porque es la manera de que se entienda uno con los niños, ¿sí? La otra cuestión, yo tuve la suerte de estar en Chiapas, ahí tuve la suerte de dar clases y ahí fui un fracaso porque yo no hablo el idioma de ellos, lo di en español y pues fui un fracaso, ¿verdad? Después los promotores de educación aprendieron con nosotros cómo dar clase y ellos le daban clase a los niños. Y entonces también nos tocaba hacer tortillas porque había que comer, ¿verdad? Aprendí a hacer tortillas allá en la realidad. Bueno, entonces, pues yo quería decir eso porque son experiencias muy bonitas que le llegan a uno de orgullo, de satisfacción. Y que quede claro, hemos estado también en Nochistlán, termino con esto, hay una escuela ahorita, digo porque el secretario de Educación, Nuño, que ya no es secretario afortunadamente, dice que han gastado 100 millones de dólares, ¿no?, en las escuelas. Allí en la escuela, en julio, agosto, no había ni muebles, creo que les comenté, ni muebles, ni libros. La escuela fue tiroteada en el 19 de junio, cuando
reprimieron a los maestros y a los habitantes. Afortunadamente varios compañeros nos hemos unido y hemos ido llevando allá material escolar, ¿sí? Y pues lo que uno puede. Entonces a veces no venimos por acá porque andamos por allá, pero eso quería agregar. Como ven, me dediqué, nada más me referí a lo que es educación, no invadí otro tema. Gracias, maestra. Muy bien, las respuestas al final, ¿verdad? Cuarta, sí. Hola, buenas tardes. Yo voy a salir un poquito del tema y mi pregunta es, el Esther Gordillo, ¿es la jefa de ustedes? Porque yo leí en la jornada de hace poco que va a quitar al que está y se va a poner ella, y ella está bajo arresto domiciliario, tengo entendido. ¿Cómo una persona así puede ser la jefa de todos los niños y todos los adolescentes, etcétera? Esa es mi pregunta. Sí, miren, compañeros, es bueno que se hagan la pregunta que sea, no hay que reírnos porque eso es muy importante. Aquí nos da pie precisamente para que alguna gente que nos está viendo por internet, recuerden que nos están viendo de diferentes personas y todo el mundo tiene dudas, tenemos dudas, y esas, qué mejor que despejarlas. Compañero Martín. Gracias, buenas tardes, maestra. Dada mi formación, yo trabajo con un sistema de 33,000 voltios. Usted hacía referencia a transformadores que manejan 23,000. Por supuesto, es materialmente imposible acercarse más allá de 1 metro de distancia y está estrictamente prohibido señalar, porque se generaría el efecto Oersted, el efecto punta, se genera un arco y automáticamente es muerte, no riesgo de. Y eso en entorno seco, no se diga más si una fosa se encuentra húmeda. Es correcto, maestra. En segundo lugar, una de mis preguntas va orientada en función a la forma de enseñanza en Chiapas. Tengo entendido que los maestros chiapanecos no les enseñan la historia conforme nos las enseñan aquí en el centro del país, donde alguien decidió qué se nos va a enseñar. Allá se enseña lo estrictamente útil para que el ser humano conozca su entorno. De hecho, esto creo que se ha perdido aquí en la ciudad. A mí me envían a la escuela para que yo conozca que vivo en una casa, en una calle, en una ciudad, en una colonia, en un país, en un estado, en un continente, en un mundo y en un universo. Es decir, me sitúan perfectamente, me sitúan para conocer mi pasado y me sitúan para conocer mi presente, me sitúan para conocer los riesgos que tengo en torno a los animales que puedan dañarme o inclusive a las condiciones sociológicas que puedan dañarme. Esta mística creo que ya se perdió, se trata de enseñarnos cosas vacuas. En tercer lugar, maestra, ojalá pudiera usted hacer más énfasis sobre la estricta importancia que conlleva precisamente el hacer comunidad, el crear comunidad. Esto ya han insistido precisamente, entre otros, los filósofos Lutz Alexander Kefferstein, Juan Manuel Contreras Colín, el filósofo Gerardo de la Fuente, la importancia estricta de que no nacemos como individuos, sino como sujetos colectivos. Es decir, nosotros somos seres copiones, entre comillas, por naturaleza. Copiamos del otro, copiamos del ser humano, su condición de ser humano. Entre otros, uno de los ponentes que hizo referencia a ello fue el economista Alberto Montoya. Es en efecto, él también nos hizo referencia a esto. No nacemos sabiendo ser animales siquiera,
necesitamos aprender a copiar. Nacemos con 2 ojotes y 2 orejotas y consecuentemente de ello deviene nuestra capacidad de colectivizarnos, y en la medida en la que seamos colectivos, somos seres humanos. Por ahí en la filosofía Zulu, en Sudáfrica, tienen un término, Ubuntu, que viene de un término más largo, Ubantu, Nigumuntu, Nagamuntu. Soy persona gracias a que tú eres persona. Es decir, tengo rostro y tengo corazón gracias a que tú tienes rostro y tienes corazón. Gracias, maestra. Muy bien, bien. Pues yo le quiero agradecer las buenas noticias porque pues sí son como contadas excepciones, ya que aquí en el Distrito Federal, que es donde yo laboro, pues los jóvenes, estoy a nivel medio superior, en bachillerato, los jóvenes que llegan no saben leer, tampoco saben escribir, y es que el sistema los ha pasado, les ha puesto una calificación, pero esa calificación no respalda sus conocimientos. Y no culpo a los maestros porque los maestros se ven obligados a hacerlo, ya que si reprueban a un chico, tienen que dar un largo informe y además los padres tienen que firmar la autorización de que su hijo reprobó. Yo no sé qué padre vaya a hacerlo, pero bueno, es bastante difícil. Además, un plan para que se recupere, así es que la mayoría de los compañeros maestros opta por pasarlos. Y entonces tenemos unas deficiencias terribles. Y estoy hablando que no saben sumar unas operaciones sencillas, no crean que nada sofisticado. 7 más 7 más 7 y dividirlo entre 3. Solamente sacan su calculadora para hacerlo. Creo que algo está fallando en su conexión cerebral, es mi teoría. No la puedo comprobar porque no soy bióloga ni me dedico a la cuestión esta, pero sí el problema está bastante grave. La Secretaría de Educación Pública debería de cerrarse porque es irreformable y perniciosa. ¿Por qué irreformable? Porque ya carga muchos vicios. En el caso mío, que era de bachilleres, pues era un sistema descentralizado. Todo funcionaba bien hasta que nos metieron a la SEP. Todo funcionaba bien. Teníamos hasta que se educaban ahí en el bachilleres a presos de California por el sistema abierto. O sea que había una calidad, se formaban ahí los maestros, había opiniones, las reuniones era para mejorar el servicio, ¿no?, educativo. Y entonces todo esto ha cambiado y entonces ahora estamos todos revueltos, yo digo así, como en la Torre de Babel. Lo último que nos han aplicado ahorita es unas famosas habilidades socioemocionales. Y entonces en esas habilidades nos restan media hora de todas las materias para que los chavos sepan cómo controlar sus emociones. Pues a lo mejor la idea está bien, ¿no? Pero el problema es cómo ellos quieren aplicar una serie de ideas que finalmente no funcionan. Y tenemos cambios de programa cada año cambia. A alguien no le gustó, entra otro y cambia. Yo no sé, pues estas personas como Chaufet y Nava, ¿quién los escogió? O sea, ¿por qué escogen a gente tan nociva? Porque es gente nociva. En vez de que ayude y fortalezca al gremio, pues lo pone de cabeza. Entonces sí tenemos problemas graves y ¿saben hasta dónde puede ir? Porque ellos van a ser los profesionistas, van a ser los doctores que los van a atender. A mí me da terror, ¿no? Ya cuando es así, con tantas carencias, me decía mi ortopedista, que voy, pues ya es una persona grande, dice, maestra, aquí no hacen nada y ellos van a curar los huesos. Nada más es un ejemplo, y van a hacer las cuestiones de ingeniería, de arquitectura. O sea que hablar de educación de veras es bastante delicado, es una gran responsabilidad. Sí deben de estar personas, como dice aquí nuestra compañera, sabias, que realmente orienten a los muchachos en estos tiempos tan difíciles,
porque estamos viviendo tiempos muy complejos. Entonces sí estamos en una total decadencia, pero este sistema, pues creo que a lo mejor ya su intención es formar una nueva esclavitud, ¿no? Y entonces no darle las herramientas necesarias a los jóvenes para que ellos ni siquiera tengan la oportunidad de defenderse, ni de decir, bueno, pues ahí están todas las posibilidades, tú no pasas porque no eres capaz. Venderles esa idea. Creo que está por ahí el fondo, porque debe de haber un currículo oculto, no más universidades, pero si tenemos más personas, tenemos más estudiantes, el índice es más alto poblacional, por lo menos tantos edificios que tenemos en el centro histórico deberían de ser universidades y contratar temporalmente a los maestros para que atendieran esa necesidad de formar a los jóvenes, pero al sistema no le interesa. El sistema está en la idea de formar una nueva esclavitud. Así es que hablar de estos proyectos en Chiapas, en Michoacán y en Oaxaca es un baño fresco al rostro. Yo he escuchado algunos discursos que están en YouTube de los muchachitos de Chiapas y que se echan un discurso en la Cámara de Diputados, brillante, maravilloso. Saben hablar, piensan, y son chiquitos, son de menos de 12 años más o menos. Si quieren meterse ahí, algunos de los discursos maravillosos, y vean a algún muchacho aquí a nivel medio superior, le cuesta mucho trabajo poder expresarse, ¿no? Ese es el drama que vivimos. Gracias. Muchas gracias, maestra, por todo esto que nos ha dicho. Tengo una inquietud que ojalá usted nos pueda platicar algo. Efectivamente, tal vez lo más importante es que el individuo conozca y desarrolle el medio ambiente, el lugar en donde vive. Lo que están haciendo en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán y en otros lugares. Pero hay algo al que no podemos sustraernos, y es la tecnología que avanza tan rápidamente. ¿Cómo resuelven allá en Chiapas, sobre todo en Chiapas, y tal vez en algún otro de los lugares, el problema de los celulares, de las computadoras, de pues tantos aparatos y técnicas modernas? ¿Cómo la resuelven, cómo la atienden, cómo la confrontan los maestros de estas escuelas que usted nos platicaba? Muchas gracias por su respuesta, maestra. Buenas tardes. Yo quisiera iniciar preguntando sobre el concepto mismo de educación. ¿Qué debemos entender por educación? En segundo lugar, siguiendo esta línea, ¿qué podemos entender por calidad educativa? Ya que esto se ha manejado mucho con los cambios recientes, incluso al artículo 3º constitucional. Y en tercer lugar, hablar sobre este mismo artículo. En este artículo prefigura grandes valores que deben seguirse en una sociedad, como democracia, como armonía, como cientificidad sobre la educación. Asimismo, considero que un proyecto educativo también responde a un proyecto de nación. ¿Qué queremos nosotros, antes que nada, como una nación? Para formar también a un mexicano, a un nuevo mexicano, en un contexto del siglo XXI. En un contexto del siglo XXI. Sí, continúo. Le decía yo, ¿qué queremos forjar como educando, como individuo, como ciudadano, a un sujeto en el siglo XXI, de acuerdo
a los grandes cambios que se dan a nivel mundial. Y por último, decir, si la educación es básica, es esencial, es necesaria, alguna vez escuché que dijo Benito Juárez, primero comer y luego educarse. Es decir, existe una gran prioridad en la educación para liberar conciencias, pero también existe la prioridad de sobrevivir. Es mi comentario. Maestra, la relación que hay entre educación y subjetividad, esa construcción que se da, que se da a través de un sistema, en este caso un sistema que reproduce su ideología a través de la educación, no nomás los medios de comunicación, no nomás la iglesia, sino también el sistema educativo participa en la formación, ¿sí? O de formación, depende de cómo se vea, pero se reproduce un modelo ideológico o una ideología determinada y al mismo tiempo se reproduce contribuye a la construcción de una subjetividad para que el individuo vea como natural determinadas cosas que se dan en la vida cotidiana. Por ejemplo, que la mujer forzosamente tiene que estar en la casa y tiene que ser la encargada del cuidado de los hijos, de que la casa esté limpia, etcétera, lo vuelve como una forma cotidiana y normal, con cierta normalidad. Y igual que el hombre tenga ciertos roles, juegue ciertos roles, finalmente también la educación contribuye en ello y también va contribuyendo a esa formación. Y cuando a veces yo escucho que dicen es que necesitamos más educación y mi pregunta es de lo mismo. Esa misma educación que ha contribuido para el sometimiento de un modelo o de un sistema económico, me pego solo el modelo, pero es un sistema económico, un sistema que está caracterizado por una ideología. Y nosotros a veces queremos más educación de eso. ¿Cómo se tendría que hacer una educación libertaria para que podamos hacerlo, para ser críticos ante este sistema, pero también con la educación que se nos imparte? Y a veces yo veo a los maestros que discuten más bien fórmulas de cómo, bueno, por problemas administrativos o problemas de la praxis cotidiana, que es nada más que la reproducción del modelo. ¿Sí? Que dicen, bueno, es que necesitamos más aulas, más GISES, más libros, necesitamos esto, etcétera, que los libros se regalen, pero los libros están cargados con esa ideología determinada, aunque sean gratuitos. Incluso Hitler, parece que me va a salir un poquito, pero Hitler regaló todos sus libros, regaló radios para que todos tuvieran radio, para que todos estuvieran escuchando sus discursos. Entonces aquí podemos decir que se regalen todos los libros, que se regalen para seguir ideologizando de una manera, incluso televisiones, que se regalen todas las pantallas que quieramos, ¿no? que quieran, que se puedan. Incluso eso lo hizo el PRI. Y a veces nosotros apoyamos esas medidas, decimos más educación gratuita, de la cual comparto completamente la idea de que sea gratuita, pero tampoco eso resuelve, porque finalmente lo que se nos está dando es nada más que sujetos, individuos que sirvan para la producción y para reproducir la ideología que prevalece. Mi pregunta es un poco muy general, pero bueno, se la comparto. Gracias. Bueno, les agradezco mucho sus observaciones y el compartir experiencias, porque creo que eso nos ayuda a todos a construir. Y yo quisiera asumir que no
no voy a dar una respuesta, sino más bien voy a decir lo que me sugieren las preguntas y las observaciones de ustedes y lo que creo que pudiéramos hacer. Bueno, comenzaré por decir que hay varias preguntas que se cuestionan correctamente, me parece. Bueno, sí, más educación, pero ¿para qué? O para formar qué tipo de sujetos, para qué clase de país. Creo que esa es la discusión fundamental. A un modelo educativo corresponde un modelo de nación. Si queremos una nación soberana, que maneje sus recursos, que trace su destino, necesitamos personas críticas, personas sabias, o sea, que sepan realmente, no que tengan una boleta en la que se ponga 10, sino que realmente sepan. Si queremos un país sometido, que pase lo que está pasando, que se regalan parte del territorio nacional para las zonas económicas especiales, por ejemplo, bueno, pues entonces sí, entretén a los muchachos y no les enseñes nada, ¿no? Tárdate una hora en revisarles el uniforme y no les enseñes matemáticas ni nada, ¿no? Porque de lo que se trata es de que salgan y estén convencidos de que sean obedientes. El problema es que esa ideología sí efectivamente ha pasado a las mentes de muchos compañeros maestros, que están convencidos de que su labor es que estén callados, que lleven el uniforme, que tengan el pelo corto, que no se pongan piercing y que eso sería lo importante, cuando eso no tiene ningún sentido. Ahora bien, ¿los maestros son los únicos responsables de esa enajenación? No, pues porque también ellos tienen encima el marco de convivencia que les dice, y además que les dice el marco de convivencia, ahora la SEP está haciendo una media corrección, pero bueno, en el marco de convivencia dice que los alumnos tienen todos los derechos pero ninguna responsabilidad, y eso tampoco nos lleva a ninguna parte, porque tenemos que ser responsables de lo que hacemos y tenemos que ser responsables de estudiar. Si uno lee el marco de convivencia, de lo que menos se ocupa es de las obligaciones académicas de los alumnos. Hablan 2 renglones y todo lo demás es, no, pues que pobrecito, pues que hay que no traumarlo ni nada. Y bueno, eso no le hace bien al sistema educativo. Y esto viene a colación con el término calidad que decía el compañero. Bueno, calidad es un adjetivo, no es un sustantivo. Entonces yo puedo decir, si yo soy fabricante de embotellador de esta agua, digo, no, pues mi agua es de calidad porque está purificada, está analizada, etcétera, etcétera. Pero si le pregunto al habitante del río al cual le quitaron esa agua, si le parece correcto que el agua se embotelle, me va a decir que no, porque ellos se quedaron sin agua para sembrar. Entonces, la calidad siempre está asociada a un propósito. Si uno quiere formar alumnos obedientes, pues un sistema de calidad va a ser uno donde salgan, pero súper obedientes, no cuestionen nada. Pero si uno quiere formar alumnos que sepan, que además sean responsables, autónomos y críticos, pues entonces la calidad significa otra cosa. Y efectivamente lo que hay que hacer es darle sentido al término. Yo por eso creo que estoy de acuerdo con el ingeniero Pérez Rocha cuando decía el término de calidad no debe usarse para un sistema educativo, más bien hay que decir qué clase de sujetos queremos formar y cómo los vamos a formar. Porque eso de calidad, pues cualquiera lo puede entender como se le antoje. Y si le preguntas al el de Mexicanos Primero, pues va a decir, no, pues yo empresario, pues ¿qué quiero? Pues que no me cuestione, pues y que gane salario mínimo, que le parezca maravilloso y hasta me dé las gracias. Entonces, sí, efectivamente, esa es una discusión que tenemos que hacer. Ahora, esta cuestión tiene que ver con lo que decía Toño, con la construcción de subjetividad, porque si yo estoy convencido de que mi futuro es, cuando mucho, ganar un salario mínimo, bueno, pues ese es el tipo de subjetividad que estoy construyendo, estoy convenciéndome de que
pues tengo que ser obediente, tengo que seguir las reglas que me impusieron otros. Naturalmente la sociedad debe tener reglas, pero deben ser reglas acordadas. ¿Para qué? Para que también nos hagamos responsables de las reglas, porque si a mí me imponen la regla, pues cuando tenga yo la primera oportunidad la violo, porque me la impusieron, y es una manera de responder a la imposición. Entonces creo que sí, tienen ustedes toda la razón. Ahora, eso tiene que ver con qué entendemos por educación, como dice correctamente un compañero. ¿Qué entendemos por educación? Porque igual, si educación quiere decir domesticación, bueno, pues nos vamos a domesticar. Pero yo diría que todavía es válido lo que dijo Platón en la República, ¿no? Sobre la educación. Dice, ¿en qué consiste la educación? En dar al cuerpo y al alma toda la perfección de la cual es posible. Que es un poco la inspiración del artículo 3º en su versión original del 1857 y que se conserva algo de eso cuando dice el artículo 3º que se trata de formar integralmente al individuo que desarrolle todas sus facultades. Ahora bien, eso sigue teniendo un problema porque dice uno, ok, facultades de ¿para qué? Y nuevamente, para obedecer, o facultades para manejar la hidroeléctrica de Chicoacén, que eso es complicadísimo, ¿no? Entonces, hay que definir facultades para qué, para construir qué país. Y bueno, pues ahí está el problema central. Creo que sobre eso el compañero hace rato me sugería que leyéramos el mensaje, no sé si lo puedo ver, pero creo que efectivamente ese discurso que dice Sir Joseph Banks, a inicios del siglo XIX, que no hubiera escuelas y dice, dice, los argumentos de Sir Joseph Banks dice, en teoría, el proyecto de dar educación a las clases trabajadoras es ya bastante equívoco y en la práctica sería perjudicial para su moral y su felicidad. Enseñaría a las gentes del pueblo a despreciar su posición en la vida, en vez de hacer de ellos buenos servidores en agricultura y en los otros empleos a los que les ha destinado su posición. Fíjense que esto parece, aquí dice que lo hizo en 1807, pero hace unos años, 6, yo tenía una practicante en una secundaria técnica en la colonia Guerrero, y entonces, como parte de la práctica de esta chica, hicimos varios talleres, en lugar de darles la charla común y corriente de ¿qué quieres estudiar? Llevamos varios profesionales de diversas actividades para que les platicaran cómo se habían formado como escultores, como actores, como científicos y bueno, pues que ahí platicaran con ellos. Entonces, uno de ellos es, uno de los invitados nuestros es un artista de la cerámica. Hace muchísimas cosas con cerámica de alta temperatura, etcétera, etcétera. Y entonces allí mismo tuvimos que comprar el barro, porque todo lo tiene uno que comprar, y los barros de diferente índole, de diferente calidad química, y entonces la idea es que él allí mismo les explicara, pero también los pusiera a trabajar. Y entonces les explicó toda la cuestión química de este barro es blanco porque tiene tales componentes, qué sé yo, ¿no? Bueno, este otro es rojo porque tal, y ahora vamos a hacer lo que ustedes quieran. Entonces pasaron dos cosas interesantes. Una, que un chavito de pronto dijo, híjole, yo nunca creí que tuviera capacidad para ser escultor. Pues no, porque no le habíamos dado el chance de que lo descubriera, ¿no? Pero por otro lado, unos días después de la charla, como a la semana siguiente, como 5 chavitos que habían estado ahí, que eran de tercero, todos eran de tercero, pues ya para eso era la plática, se acercaron con la compañera orientadora y mi practicante estaba allí en orientación porque era estudiante de pedagogía. Y entonces le dijeron a la orientadora, maestra, por favor díganos dónde podemos estudiar ingeniería química, porque con la plática del ceramista, pues nos interesó eso de que los barros, de la composición y todo. Y entonces la respuesta de la orientadora fue horrible. Le dijo, ubícate, vives en la colonia Guerrero.
los niños, los chavitos se salieron llorando de rabia y entonces mi practicante, mi alumna, los alcanzó y les dijo, a ver, yo les digo, se puede estudiar en el Poli, se puede estudiar aquí, allá, en el Tecnológico, y los chavos ahora son ingenieros químicos. Entonces sí, claro, tenemos que hacer un trabajo con nosotros mismos, porque dices, ¿dónde aprendió la compañera psicóloga que hay que aplastar a los alumnos? ¿Cómo lo hizo? Y además, en cierta manera, inconscientemente, tenemos que trabajar mucho con nosotros mismos, dialogar, sin que nadie se abrogue de que yo tengo la razón, y en fin, ¿no? Sino dialogar y decir, órale, vamos a enfrentar juntos la enajenación de la que nos hace objeto el sistema y que interiorizamos el autoritarismo, la discriminación, todas esas cosas. Bien, entonces yo quisiera decir eso nada más. Y por último, sobre la pregunta que hace el compañero sobre el uso de las tecnologías en el sistema educativo zapatista y eso, realmente lo ignoro, no podría dar una respuesta, no sé qué estén haciendo. Lo que sí sé es que si uno quiere conocer el sistema educativo zapatista, hay mucho material en la red. Y entonces quiero suponer que eso también es parte del trabajo que se hace allá, pero no lo puedo asegurar. Yo sugeriría que en otra ocasión, a Toño, a los compañeros organizadores, tal vez pudieran invitar a un compañero nuestro de la Normal Superior que ya está jubilado, pero él hace mucho tiempo que colabora con las comunidades zapatistas, es el profesor Enrique Ávila, el historiador, y que él sí ha estado mucho más cerca y puede, creo, dar una charla más específica sobre eso, que creo que vale mucho la pena conocer. Entonces, yo le sugeriría invitarlo a él. Él sabe mucho de eso, él está constantemente en comunicación y creo que puede ser muy, muy interesante, ¿no? Bueno, sería todo. Muchas gracias. Iria Rodríguez, de España, una de nuestras escuchas en España vía web, vía Facebook, está en vivo, sí, está preguntando que algunos niños pues requieren educación más especializada, analizar su contexto, analizar sus filias y sus fobias respecto a la educación, el entender sobre todo el por qué no les guste la escuela y demás, maestra, por favor. Bueno, qué bueno, le agradezco a la compañera porque eso me da pie para algo que se me había pasado. Solemos quejarnos muchísimo de los alumnos, sobre todo los alumnos secundaria. No sé en bachillerato porque no conozco más el medio y qué bueno que la compañera ahorita nos compartió su punto de vista. Pero en secundaria la queja es no les interesa nada, bueno, me refiero a los que están aquí en la ciudad, ¿no? Son apáticos, son desordenados, etcétera, etcétera. Sin embargo, les decía que les quería comentar algunas experiencias que se están haciendo en secundarias técnicas, que es lo que conozco. No por eso quiero decir que en algunas secundarias diurnas no se haga, no lo sé. Pero en secundarias técnicas hay algunas experiencias muy interesantes respecto a comprometer a los estudiantes en proyectos serios de trabajo y de investigación, con lo cual se ha logrado que ellos cambien su actitud, porque quizá lo que pasa es que no sabemos interesarlos y que entonces eso pasa, bueno, pues no les gusta la escuela, ¿no? Esa puede ser la conclusión errónea. Les cuento nada más y también está en la red, hay mucha información y la podemos pasar a todos ustedes, sobre, por ejemplo, la Escuela Secundaria Técnica 120, que está en el pueblo de Parres, en Tlalpan, aquí en Tlalpan, en la frontera ya con Morelos, ¿no? Bueno, entonces, esa escuela ganó un premio como la escuela más sustentable de América Latina. Y los chavos son igual que en todas partes, ¿no? Los mismos adolescentes. Quizá tengan una cierta ventaja en que viven en un pueblo y quizá ahí la cohesión social sea más sólida que en alguna otra colonia. Pero bueno, ¿qué han hecho ellos? Bueno,
con ayuda de sus maestros han instalado paneles solares para iluminarse, tienen parcela, han hecho también proyectos de recuperación de agua pluvial y bueno, tienen ese premio y lo siguen trabajando. Y entonces los proyectos que hacen con los maestros, si bien siguen el programa oficial, se desembocan en, bueno, el maestro de biología pues les va a ayudar con la parcela, el maestro de física con el acopio de agua de lluvia, ese tipo de cosas. Y entonces uno escucha a los chavos todo lo que han aprendido y además lo explican muy bien. Uno de los chavitos en uno de los videos dice, tuve que aprender a expresarme muy bien porque hemos tenido que explicar el proyecto en muchos lugares. Y entonces ya la clase de español pues adquiere sentido, ¿verdad? Porque una cosa es que me pongan a conjugar 20 veces el verbo hacer o qué sé yo, y otra cosa es que yo tenga que explicarle a un auditorio donde, y además porque lo han tenido que hacer en auditorios muy distintos. Ganaron un viaje, un grupo de ellos, un viaje a la Antártida. Los llevaron y después tuvieron que explicar a las personas a las organizaciones que los invitaron cómo era todo su proyecto. Entonces hay que construir un discurso y entonces adquiere sentido aprender el español, adquiere sentido aprender biología, matemáticas, física. Hay en la secundaria 166 técnica también que está en Venustiano Carranza, el proyecto que hicieron de un grupo de jovencitas de tercero con su maestro de física. Diseñaron un sistema de detección de fugas de agua, un sistema electrónico. Entonces, de tal manera que si uno está aquí ahorita y entonces hay una fuga de agua en mi casa, mi teléfono celular me avisa que hay una fuga en mi casa y entonces pues corro o hago lo que tenga que hacer, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? A partir de que había muchas fugas de agua en los baños de la escuela. Y entonces ellas le preguntaron al maestro pues, qué podían hacer y él dijo, vamos a diseñar, aparte de, claro, era hablar con la directora para que se arreglara el asunto, vamos a diseñar un sistema. Hicieron el circuito, hicieron todo, lo explican, hay videos en YouTube donde ellas están explicándolo en español, subtitularon en inglés para que se pudiera ver en otros escenarios. Y claro, entonces el aprendizaje del inglés deja de ser solo una obligación, es una necesidad de comunicación. Entonces, así como eso hay, yo creo que, pienso que a lo mejor también nos falta mucho conocernos entre nosotros. Seguramente muchísimos compañeros maestros y alumnos están haciendo cosas que no sabemos, pero como la tal reforma educativa es hágase y obedézcase, en lugar de decir, si tuviéramos un gobierno de otra índole, a lo mejor hubiera dicho, vamos a hacer foros donde los maestros nos compartan. Ayer hablaba con una compañera maestra de la Normal Superior, una excelente maestra de lingüística, la maestra Rosa María Granados, y ella me comentaba algunas cosas que le han salido muy bien en la conducción de la práctica de sus estudiantes en la secundaria, de cómo enseñar gramática, desde la lingüística, llamémosle así, ¿no? Entonces, estábamos platicando y yo le dije, oye, ¿por qué no hacemos un foro aquí en la Normal donde compartamos experiencias positivas y negativas, maestros y alumnos? Es decir, ¿qué hice que me salió bien y qué hice que me salió de horror, que quisiera yo no volver a repetir la experiencia? Pero también los compañeros alumnos que nos digan, bueno, en la práctica esto sí me salió bien padre y en otra cosa me salió que yo me quería salir corriendo, ¿no? Porque a todos nos pasa eso. Entonces creo que más bien lo que falta es que nos escuchemos todos, igual que los padres estén asociados con los maestros. Ahorita, por ejemplo, los padres están en general bastante peleados con los maestros, ¿no? En el DF, aquí en la Ciudad de México. Y entonces, por ejemplo, les decía yo a mis alumnos que me llamó la atención que de este proyecto de las chicas de la técnica 66, que a partir de ahí pues se han creado relaciones interesantes entre la comunidad escolar, pero no solamente entre ellos, sino también con los papás. Y entonces un padre de familia puso en la red una carta de saludo, dijéramos, a toda la comunidad de la Secundaria Técnica 66, donde dice que está muy orgulloso de pertenecer a la comunidad.
Fíjense qué interesante, ¿no? En lugar de que el padre, ay, pues ya me llamaron para regañarme o pedirme la cuota, para reportar a mi hijo, no, pues él dice, estoy muy orgulloso de ustedes, me siento feliz de pertenecer a esta comunidad, muchas gracias, les deseo, era un mensaje de Año Nuevo. Y entonces creo que hay cosas que se pueden hacer, pero ojalá que, por ejemplo, cosas como la que nos dijo hace rato la maestra, pues eso necesitamos compartirlo, ¿no? Las generaciones de jóvenes, que somos de varias generaciones de profesores, incluyendo a los que están en formación, creo que también necesitamos comunicarnos, porque creo que tendemos a pensar, o también creo que los maestros jóvenes tienden a pensar, híjole, me ha tocado la peor época del sistema educativo, pero yo creo que dificultades las hemos tenido siempre. La cosa es que a lo mejor si dialogamos las podemos vencer mejor, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, Ale, la maestra me está pidiendo su correo y con mucho gusto lo doy a quien quiera y les mando. Solamente una cosa más. Hay un maestro que tuvo razón sobre lo de Benito Juárez, que Benito Juárez decía que primero comer y luego había que educarse. Yo lo que diría es que si un alumno no come, no aprende. Y entonces, una de las primeras cosas que tenemos que resolver es que el alumno coma. Si no, no hay neurotransmisores producidos, no hay acetilcolina, el neurotransmisor central, y no hay aprendizaje, así nos volteamos de cabeza. Entonces, una cosa sí importante es que tenemos que resolver el problema de la alimentación, de una alimentación sana, que haya comedores en las escuelas, que los alumnos no coman maruchan y porquerías de esas, que les echan a perder los riñones y no los nutren. Sí, porque sin nutrición no hay no se produce el ciclo de Krebs, no hay producción de glucosa, por lo tanto no hay producción de neurotransmisores y no hay sinapsis. Entonces, por más que explique lo que sea muy bien alguien, no hay aprendizaje. Eso lo tenemos que resolver. Sí, nada más una compañera me dice que no le respondiste sobre lo del Bester Gordillo. Ay, sí, perdón. Sí. A ver, primero, el sindicato es un sindicato del Estado, es un aparato del Estado. El CENTE es un aparato del Estado. Si no fuera así, y si no fueran lo que han sido a lo largo de su historia, asesinos, golpeadores, todo eso, el aparato, no digo los maestros, el aparato, Martínez Martín, Conquitud, toda la bola, todo el aparato, han sido unos asesinos y golpeadores. Ahora, estamos ahí por afiliación forzosa, algo que hizo Ávila Camacho, ¿no? Que instituyó el sindicato, se creó en el gobierno de Ávila Camacho como una manera de asfixiar la sindicalización independiente de maestros y campesinos. Bueno, es un aparatote. Cuando uno entra a trabajar, la primera quincena que le pagan ya le están descontando la cuota sindical y no le preguntan si quiere pertenecer al aparato, es de afiliación forzosa y no hay manera. Incluso una de las cosas de las cuentas pendientes con Peña Nieto es que dijo, cuando aprendieron al Bester, que porque había hecho fraude con nuestras cuotas y que era de justicia para los maestros. Por supuesto no hizo absolutamente nada Peña Nieto, porque no era ese el propósito, era tener a la señora ahí encerrada para, que no defendiera su coto de poder, ¿no? Y poder imponer la reforma educativa. Entonces, en ese sentido, no nos representa, no es nuestra dirigente, ni ella, ni Juan Díaz de la Torre, ni ninguno de esos. Entonces, ¿qué es el escenario que yo creo que está pasando? Pues que hay una venganza, ahora ella se la quiere cobrar, pero en eso, ¿qué salimos ganando los maestros? Digo, nada, es una entre ellos. Hoy sale una cuestión de un juez federal que también ha de estar coludido, bueno, porque creo que es evidente que hay una crisis en el PRI y eso, que si hay una desbandada, en fin, ¿no? Entonces, un juez federal dictamina
que Juan Díaz de la Torre no representa al sindicato, no es el titular de la titularidad, pues del aparato, y bueno, pero ese es un conflicto que tienen entre ellos. Y creo que sería erróneo atribuirnos a nosotros, los profesores y los trabajadores que estamos afiliados forzosamente a eso, el atribuirnos una responsabilidad. Hay una bronquísima que traen entre ellos y bueno, pues no creo que debamos esperar nosotros nada. Por eso es que si no hubieran sido tan asesinos, tan represores, tan golpeadores, de que a las puertas del lugar donde se hacen los congresos ahora no sé, ¿no? Estaban las camionetas llenas de golpeadores siempre. Si no hubiera sido esa la historia, la CENTE no existiría, porque la CENTE nació por eso, porque no se puede hacer nada dentro del sindicato. Y en la CENTE fue una discusión los primeros años terrible de, ¿seguimos luchando dentro del sindicato o por nuestra cuenta? Ya, por nuestra cuenta, claro, seguimos siendo miembros del sindicato porque nos descuentan, ¿sí? Por eso, pero eso es lo único. Y nos descuentan a fuerza, no le preguntan a uno. Entonces yo creo que con las cuotas que hemos pagado a lo largo de toda la vida tendríamos para tener un montón de reivindicaciones, de ventajas, no sé, para los compañeros jubilados, qué sé yo, pero todo ese dineral, que es muchísimo porque somos 2 millones de trabajadores, es el aparato, el sindicato más grande de América Latina. Entonces, imagínense 2 millones de trabajadores de a 150 pesos quincenales o 100 pesos que sea en promedio, es un dineral impresionante. No tenemos cuentas de eso. Entonces, una señora que está presa no puede tener ese cargo. ah, claro, sí, en eso, por supuesto, usted tiene razón. La señora está en libertad, en prisión domiciliaria por edad y esas cosas, pero bueno, sí, claro que sí, tiene usted razón. Sí, que sí, si el Baester Gordillo, por el hecho de estar en prisión domiciliaria, puede tener cargo como secretaria general del sindicato. Pues no, pero creo que no, según creo deducir, no sé, es que lo que quiere es quitar al de la Torre porque se considera traicionada y poner algún otro monigote, no ella pues ya no podría, ¿no? Es para controlar el aparato electoral paralelo. Sí, claro. Nada más una reflexión sobre, luego las personas decimos que el que es malvado lo trae en el ADN, ahí dicen fulano de tal, en este caso la maestra o como se llame la persona, a veces solemos abocar o centrar toda la atención en el individuo que se comporta de tal manera sin tomar en cuenta que está dentro de una estructura del Estado, ¿no? A veces decimos, es que fulano de tal hizo el fraude electoral como si hubiera sido él y no como si hubiera sido todo el aparato del Estado. Y a veces nos vamos con esa finta, ¿no? O es real que una persona pueda tomar una decisión dentro de un Estado. Por ejemplo, cuando decimos al secretario de Agricultura, decimos, no, pues es que ese le quitó las tierras a los campesinos. Él obedeció a una política del Estado. Igual cuando hablamos de educación, cuando decimos, es que el secretario de Estado, Nuño, dice leer en lugar de leer. Entonces, como que a veces tenemos ese tipo de críticas, que claro, para el chascarrillo es parte del cotorreo, del pitorreo, ¿no? Está bien, pero ya en el análisis serio, ¿es Nuño o es la política del Estado con respecto al sistema educativo, al sistema educativo? Yo quisiera porque a veces vemos como si fuera un problema incluso lo han dicho, he escuchado compañeros que dicen, es que lo traen en el ADN, ay cañones, ¿cómo lo admiten? Porque si lo trae en el ADN, es un tipo que ha hecho. Me gustaría que si nos pudieras comentar algo al respecto. Bueno, yo creo que lo primero es que
quizá tendría que quedarnos claro que incluso la política educativa o energética, etcétera, es una expresión de acuerdos internacionales en los cuales en la OCDE misma, por ejemplo, se le otorga un cierto lugar a cierto país. Porque solemos decir, bueno, es que en Finlandia los alumnos van 4 horas a la escuela, son felices, las escuelas sí, ok. Entonces, tendríamos que, si quisiéramos tener esas condiciones, reproducir las condiciones de financiamiento, de pago de maestros, etcétera. Entonces, ¿qué hace la OCDE? La OCDE dice, estás en el lugar 40 de 45. Sí, pero también es una asignación de lugar, porque en lugar del gobierno, que lo que hizo al principio, ahorita ya le bajó tantito al tono, pero al principio de que decía, pero entonces ese lugar que ocupamos es por los maestros, porque son unos holgazanes, porque no están preparados, etcétera. ¿Sí? ¿Será? ¿Es en serio eso? ¿O es nada más un argumento de hostilidad? Porque todo viene de la presión de que, como decía hace rato un compañero, si tú quieres esforzarte porque el alumno aprenda y le dices, no, pues no sabes álgebra, mijito, pues ni modo, al examen extraordinario o repites el curso. Entonces tienes 400 alumnos y te dicen que justifiques día por día por qué estás reprobando a este alumno. Entonces, ¿cuál es la confianza profesional que me tienen? Es como si le dijéramos al médico, a ver, ¿por qué le mandaste esta medicina? A ver, justifica por cada uno de tus pacientes del Seguro Social, ¿por qué le mandaste naproxeno? Bueno, pues porque está en el cuadro básico y es lo único que tengo, ¿no? Podría decir el médico. Y entonces, imagínense si el médico del Seguro Social, en lugar de ponerse a atender a los pacientes, que de por sí atiende muchos y pues como puede los atiende, aparte de eso tiene que justificar por qué le mandó tal. Pues es lo mismo con los maestros. Y entonces el maestro que tiene 400 alumnos y quiere necesita reprobar a 10, dice, no, pero pues si aparte del trabajo tengo que justificar día por día por qué lo estoy reprobando, pues ahí muere, 6. O hay una alumna de la normal que nos dijo que en la escuela donde practicaba, el director les decía a los maestros, maestro, por favor, no vaya a poner más abajo de 10 porque aquí los papás son muy exigentes. Y dice uno, a ver, como papá, ¿estás de acuerdo en que tu hijo salga un ignorante? También hay una presión sobre los papás y por eso digo que hay que dialogar no es necesariamente que lleguemos y todos nos vamos a amar y a estar de acuerdo, no, al contrario, porque tenemos conflicto, hay que dialogar, ¿no? Hay conflicto entre padres y maestros, entre alumnos y maestros. Y entonces, pues que cada quien asumamos nuestras responsabilidades y reivindiquemos nuestros derechos. Porque así como estamos, pues no vamos para ningún lado, ¿no? Porque entonces te dicen, pues que vengan, es que aquí, con lo que dijeron con la reforma energética, se necesita el concurso de las presas Shell y todas esas, porque son tan complejos los retos de la exploración en aguas ultraprofundas que no los vamos a poder resolver. Bueno, entonces, ¿para qué carajos quieres un sistema educativo si no es para formar los ingenieros y geofísicos que lo puedan hacer? Ese es el problema, ¿sí? Hay petróleo en aguas profundas, bueno, pues tienes que formar en tu sistema de educación pública a esos profesionales que necesitas.